En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Compartimos en esta jornada el tema Eucaristía 24, Reforma Protestante y Concilio de Trento. Vamos a intentar profundizar un poco por qué surgen los protestantes. ¿Cuáles son las razones que las llevan a esa división en el cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son los argumentos que tiene la Reforma Protestante? Algunos de los principales personajes, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon también, Enrique VIII, tendrán que ir apareciendo en el estudio. ¿Cómo contestó el Concilio de Trento en su momento? Y esta es la primera sección, tendremos que completar la idea en un próximo encuentro, para dar ya una visión actualizada que dice la Iglesia a través del Concilio Vaticano II un poco más actual. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esas razones para que hubiera esa enorme división, el cuerpo de Cristo partido en dos? ¿Hasta dónde tuvo razón esa reforma protestante? ¿Hasta dónde sigue teniendo razón ahora para seguir siendo esa división? ¿De qué manera nosotros podemos lograr que eso desaparezca? ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? ¿Cuáles son las ideas, los argumentos nuestros en favor de nuestra bendita Iglesia Católica, cristiana? Vemos ahí que hay un origen en esta cuestión. ¿Cómo se origina? ¿Qué es lo que da pie a la Reforma Protestante? Es una reacción antisacrificial del protestantismo naciente. En la Edad Media, sobre todo en la Edad Media tardía, hubo una cantidad enorme de cosas, de detalles, para alcanzar a Dios, para alcanzar la salvación, pero hubo en ese montón de ideas, prácticas, se dieron varios errores y sobre todo una desviación del centro que es Jesucristo. Entonces, en el caso de Martín Lutero, él era un católico, monje católico, agustino, profesor de teología, de filosofía en Alemania. Comienzan a darse cuenta varios personajes dentro de la Iglesia Cristiana Católica que algo no estaba bien y que hay necesidad de cambiar, de revisar algunas cosas. De hecho, lo que vamos a ver a continuación no es una ruptura desde el principio. Ese es un proceso que se fue dando. Vamos a ver cómo, a través de la Confesión de Augsburgo en 1530, la Confesión de Augsburgo, que es como una declaración de toda la Reforma Protestante, ellos mantienen todavía la Santa Misa, nada más que con aquellas cosas que quieren que se cambien. Al no cambiarse, comienza la separación. Detrás de esto tenemos que ver no solamente la mano de personas aprovechadas, los príncipes alemanes, etc., sino también el enemigo que se aprovecha de la gran división. ¿Qué es lo que había? Había demasiada carga en el aspecto sacrificial de la Eucaristía, sobre todo. ¿Qué significa esto? Le dieron demasiada importancia al celebrante, a la ceremonia, y se olvidaron de Jesucristo. Y ese es un problema gravísimo. Cuando nosotros estamos asistiendo a una celebración eucarística como puros espectadores, estamos en la Edad Media. Y tienen razón de existir los protestantes. Porque no participamos, no nos entregamos, no nos consagramos, no nos comprometemos. Y eso sigue pasando ahora. La gran cantidad de gente sigue nada más asistiendo como meros espectadores.
pero cuesta encontrar a un Cristo vivo viviendo en nosotros. Que reflejemos la presencia de Jesús. Es el gran reto y nos está costando mucho en esa línea. Y entonces no solamente tenemos que ver cuántas razones tuvo la Reforma Protestante, sino cuántas cosas debemos seguir cambiando ahora. Porque el cambio, la presencia de Jesús en muchas partes, en muchas parroquias y ministerios, pues no se nota mucho. Esa presencia, esa vida comunitaria que estamos tratando de compartir, no se nos nota. Qué bueno, damos los libros de la Biblia, eso es muy bueno. Pero eso es un medio, no es un fin. Me tiene que llevar a una vida comunitaria. Y ya vamos a ver cómo eso se fue perdiendo. Muchos actos personales de penitencia, de indulgencia en la Edad Media, y la Iglesia comenzó a olvidarse del centro que es Jesús. Y le daban gran importancia a las peregrinaciones, a las indulgencias, a las penitencias, y se olvidaron de Jesús. Eso está pasando también ahora. Tendencia exageradamente sacrificial de la teología medieval. Se quedaron nada más en los actos y se olvidaron de la esencia, de la persona de Jesús y de las personas que asistían. Tuvimos en la Edad Media un Via Crucis llorón que terminaba en la escena número 14. No hubo resurrección. Y ese problema también lo va a enfrentar la Reforma Protestante. Y también cayeron en la misma trampa ellos. El origen es una reacción ante lo que se estaba arruinando. ¿Qué es lo que se pedía en la Reforma Protestante? Que fuera en lengua vernácula. Tenemos los documentos del Concilio de Trento, cuando se pidió, se votó para que hicieran la Biblia en idiomas de los países donde se misionaba. Y por un voto no se pudo hacer eso. Y pasamos 500 años con latín, que todavía quieren meter. Lengua vernácula, ya nadie hablaba, sobre todo en la Edad Media. Había tan poca formación que la gente no aprendió ni a leer, ni a escribir, la gran mayoría. Eran los monjes en los conventos. Por lo tanto, muy difícil que la gente aprendiera latín si no sabían leer ni escribir. Y qué pena, sabemos hasta los nombres, la votación, en la primera sesión del Concilio de Trento se tuvo la votación y dijeron no, que sigue latín. Y nos quedamos 500 años atrasados. Esa es la realidad. Además, no misas por dinero, es lo que venía de la Edad Media. Como no se podía ir a Tierra Santa porque allá estaban los musulmanes, mire, el viaje le cuesta tanto, deme la mitad y el Señor va a hacer de caso que usted ya fue a Tierra Santa. No, su pecado había tarifas, había reglas, tabulaciones. Cada pecado tenía una cantidad de dinero para ser amortizada. ¿Qué pecado cometió? Adulterio. Quiero ver cuánto le toca a usted. Ese pecado es... Y con agravante, pues le toca más todavía. Y si no, vaya a Tierra Santa a pie. No, mire, entonces mejor págueme aquí y aquí vamos a hacer oración. Y empezó un montón de misas pagadas. Y cada uno entonces hacía, como era pagada, una misa para uno, una misa para otro, el montonazo de misas pagadas. Y empezamos entonces a hacer negocio de las cosas de Dios. Las misas privadas. Yo tuve la oportunidad de estar en una misa privada con un personaje X. Solo éramos 2 personas las que estábamos ahí, estábamos sirviendo de acólitos, estaba cerrada la iglesia, había que cumplir el precepto diario de una misa. La persona nos invita, era un funcionario de la iglesia, da la misa solamente con 2 personas, el otro acólito y yo, solo para cumplir el precepto, cumplimiento. Misas privadas. Y se empezó a degenerar más la cosa. No insistir en el sacrificio, aquí sí nos vamos a tener que detener un poco.
El problema es que le dieron demasiada importancia a la cuestión del sacrificio. Y para detener eso dijeron, pues no le llamemos a la Santa Eucaristía, no le llamemos sacrificio. Y se van a rebuscar con una serie de datos bíblicos para tratar de quitar esa idea de que la Eucaristía no es sacrificio. Como esto se convirtió en un negocio, van a pedir que no haya misa por los vivos y tampoco por los difuntos. Más que por cuestiones bíblicas, doctrinales, lo que van a intentar es que ya no haya ese desorden que hubo en la Edad Media. Fíjense una cosa, la Confesión de Habsburgo de 1530 dice bien claro que la misa no ha sido abolida, sino corregida en determinados abusos y en algunas de sus ceremonias que no estaban correctas según la manera de pensar de ellos. Hasta este momento, 1530, la misa continúa. El problema es que poco a poco esto se va haciendo más grande hasta llegar a la ruptura. Veamos entonces algunos de los personajes que van a intervenir en esto. Lutero, 1483, lo pongo ahí en la paginita, a 1546. Veamos la primera cita, Hebreos 9:16, ¿de qué nos habla? Pues donde hay testamento, se requiere que conste la muerte del testador. Palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que ser muy finos al estudiar un tema como este, cómo la Iglesia cristiano-católica interpreta los textos de un modo, de acuerdo a cómo la interpretaron los padres de la Iglesia, los apóstoles, el mismo Jesús. Pero vamos a darnos cuenta, y seamos finos en esto, cómo la Iglesia protestante, la Reforma protestante, va a utilizar los mismos textos, pero con una inteligencia diferente. Y ese es el punto. La misma Biblia, sí, pero con una interpretación de división. Por ejemplo, este texto. Fijémonos una cosa. En la teología de Martín Lutero hay por lo menos 3 etapas bien diferenciadas. Él era un profesor de teología, de filosofía. La primera etapa, cuando él comienza, hay una efervescencia de revisión en la Iglesia. Lutero no es el primero. Ya había otros en el siglo XV, estamos hablando del siglo XVI. La primera etapa es de 1509 a 1518. En esa etapa todavía Lutero defiende lo que ahora nosotros conocemos como la Santa Eucaristía. Fíjense, un texto de Martín Lutero dice: tan pronto como el pan es transformado en el cuerpo de Jesús, verdadero y natural, somos también nosotros asumidos y convertidos verdaderamente en su cuerpo espiritual, esto es, en la comunidad de Cristo y de todos los santos. Es una frase muy elocuente de la forma de pensar de Martín Lutero. Media vez es transformado el vino y el pan en el cuerpo y la sangre de Jesús. También nosotros, al asumir, somos injertados, unidos al cuerpo espiritual de Jesús, como todos los santos de la Iglesia. Hasta ahí no había problema, hasta ahí estaba bien. Pero es a partir de este momento cuando Lutero se va a encontrar con este texto a raíz de aquellas 95 tesis famosas que fue a pegar en la puerta de la iglesia de Alemania, de Wittenberg, y como no se dio lo que él esperaba, al contrario, los príncipes alemanes aprovecharon el momento para romper con la iglesia de Italia. Entonces la cosa se hace más grande. Él se encuentra con un texto
La carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 16 al 18, lo leemos despacio, fíjese. Donde hay testamento, se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en la vida del testador. Así, tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre. ¿De qué está hablando el texto? Martín va a decir, ya no son los símbolos del pan y el vino lo importante, son las palabras que se dicen en el testamento. Se encontró con esta idea. El testamento es algo que alguien voluntariamente entrega en favor de una persona. Entrega a una persona, le dejo esto a mi esposa, a mis hijos, etc. Y alguien lo recibe. Esta persona que lo recibe, el testamento, no está haciendo nada, simplemente lo recibe. Puede ser una persona desconocida y recibe el testamento, una herencia. El testamento tiene dos elementos. La palabra en sí, la indicación del testador, la voluntad de dar algo. Pero esto se complementa, tiene validez cuando se proclama las palabras del testamento. Entonces Martín Lutero dice, como hay un testamento, hay una herencia de Jesús, y vale cuando Él muere, es válido. Sí, pero tiene vigencia a partir de cuando se proclama la palabra. Por lo tanto, lo demás, el vino y el pan ya no tienen mucho sentido, dice él. Porque es la palabra lo que le da sentido. Fijémonos los argumentos de ellos. Entonces se va perdiendo el vino y el pan. Y va quedando nada más la palabra, el testamento. Que cuando nosotros lo asumimos, cuando se proclama, cuando se dicen las palabras del Señor, adquieren validez. Pero es la palabra, dice, es el testamento. Empieza a evitarse la palabra sacrificio. Ya no hay sacrificio, solo hay un testamento. La palabra sacramento eucarístico va a ser sustituida por la palabra testamento que él encontró aquí. Cuando encontramos a Calvino, él ya no utiliza el término testamento, utiliza otra imagen sacada de las cartas de Pablo, espejo. 34 veces va a mencionar espejo. No, es que la presencia, la Eucaristía es como un espejo que uno ve el reflejo de, esa es otra idea. Y cada uno de ellos va a empezar a decirnos su modo de ver la Santa Eucaristía. Pero sigamos un poco con esto. Testamento. La palabra sustituye al rito. Testamento, palabra sustituye al rito. Martín Lutero va a escribir dos libros, uno en 1518, comentario a la carta de los Hebreos, lo que estamos explicando en este momento, comentario a la carta de los Hebreos. Y él comienza a decir, esta es la clave, la palabra, no el rito. La palabra sustituye al rito. Un par de años después, en 1520, escribe otro libro que se llama De la cautividad babilónica de la Iglesia. Está arreciando el ataque del enemigo a través de Martín Lutero. Y él dice, hay tres modos como la Iglesia ha cautivado, capturado la presencia de Dios. Uno, ¿por qué lo tienen que dar por una sola especie? Dice Martín. Dos, ¿por qué tienen que poner la transustanciación como dogma de fe? Dos, todo eso lo tenemos que responder. Tercero, definitivamente no a la Santa Misa como sacrificio. Hay dos errores fundamentales en Martín Lutero, además de otros, dos errores fundamentales. Uno, decir, hasta el último momento, 1546, antes de morir, él sigue diciendo, es una herejía, una blasfemia llamarle sacrificio. Y es una herejía y una blasfemia hacerla por los difuntos. Hasta el último momento. Pero lo que vamos a ver en Lutero es que no es un pensamiento homogéneo. Por ratos está de un modo, por ratos retrocede, por ratos cambia.
depende cómo le vaya en el mercado, depende cómo esté fluctuando las cuestiones. Vamos a ver eso y es curioso. Claro, el personaje está avanzando en su manera de desarrollarse, pero se da cuenta al principio estaba muy bien, hasta defendía, pero comienza a separarse en la cautividad babilónica. Veamos otra cita, Hebreos 9:25. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote, que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya, palabra de Dios. ¿Se fijaron? Dice bien claro. Dice, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote que entra cada año en el santuario con sangre ajena. Ahí está, dice Martín Lutero, porque tienen que estar repitiendo el sacrificio de la cruz a cada rato en la Santa Misa. ¿Por qué? Dice, si aquí el texto dice bien claro, no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces. Esa es la forma de argumentar. El sacrificio de Jesús es irrepetible, más que sacrificio, porque él va a decir, ahí no aparece la palabra sacrificio, habla de donación. Es la forma de argumentar de Martín. Así, no para ofrecerse, donarse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote que entra cada año en el santuario. ¿Por qué lo tenemos que hacer a cada rato? Dice Martín. Él daba misa todos los días. Ahora el pensamiento está cambiando. Pero sigamos, Hebreos 9:28. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Palabra de Dios. ¿Cuál es el argumento de Martín usando esta cita bíblica? Dice, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la... ¿Por qué tenemos que hacer más misas? Dice. Sí, eso sería decirle a Jesús que aquel sacrificio de la cruz no fue suficiente. Entonces estamos perdiendo el sentido de la cruz, dice él. O sea que hay que repetir eso, aunque la Biblia dice que una sola vez es suficiente. Después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud. Claramente el texto habla de una forma expiatoria, pagar por los pecados del mundo. Pero lo que argumenta Martín es, aquí dice una sola vez, ¿para qué hay que repetirlo todos los días? No es necesario, va a decir Martín, estar aplacando a Dios todos los días, como que si Dios tuviera necesidad de estarlo consolando todos los días. La visión o el argumento de Martín es, Dios no es un Dios que permanece enojado todo el día, que por lo tanto la misa no tiene que hacerse todos los días, porque si la misa es para que Él esté consolado, Él no esté enojado, entonces hemos desarrollado un concepto diferente de Dios. La Biblia dice, el argumento de Él, una sola vez para quitar los pecados. Hacerlo repetidamente significa que no es suficiente una muerte de cruz, que hay que estar repitiendo la muerte de cruz una y otra vez, y aquella muerte en cruz no fue suficiente, hay que repetirla, hay que una y otra vez. Es el argumento de Martín. Pero hay una tercera etapa en Lutero. Fíjese que aparecen tres palabras ahí. En la primera etapa, la palabra es ver. Se está viendo todo lo que está pasando. Se puede ver la presencia de Dios a través de. En la segunda etapa es oír la palabra. Ya no es ver, es oír. Basta con que oigan la palabra. En la tercera etapa
como que vuelve a la primera etapa, pero ya de otra manera. ¿Por qué? En la tercera etapa, de 1527 a 1546, comienza a crecer, a salir un montón de sectas, a la de Ulrico Zwingli, la misma de Calvino, y ya no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Dice que esto fue una cosa pública, usaban los parques en aquel tiempo para tener grandes disputas, porque no cabía la gente en las aulas, se salían a los parques y comenzaban debate público. Llegaban jueces, llegaban abogados, llegaba un montón de personalidades a oír el debate. Eso comenzó en las aulas, después se trasladó a las calles, como ver un partido de fútbol ahora. La gente llegaba a los parques a ver el gran debate y duraba varios días los debates. Era muy serio. Y Martín Lutero, debatiendo su forma de pensar contra Zwingli o contra Calvino, que tenían otra forma de pensar también. Esto va a hacer que Martín retroceda un poco, porque él ha sido católico, porque él ha celebrado misa, y entonces comienza a retroceder un poco a través de estas disputas. Y él dice, sí a la presencia del cuerpo entregado y a la sangre derramada. Él va a decir una frase muy tremenda, y el que niegue la presencia de Jesús en la Eucaristía tiene que estar loco, y se lo está diciendo a ellos. El carácter, el temperamento de Martín Lutero era muy fuerte, era un poco así muy duro, muy ordinario para combatir, para argumentar. Y al ver el ataque, porque los de Zwingli, los calvinistas, etc., son mucho más radicales que Martín Lutero todavía. Entonces Martín como que retrocede, como que quiere conservar su fe, se da cuenta de que aquellos se están yendo muy lejos, él retrocede un poco, pero siempre va a mantener en el fondo su propia postura. Hay una división entre el sacrificio propiamente y el sacramento. Esto viene de la Edad Media. Esto es gravísimo, una de las consecuencias horribles de la Edad Media. Partieron lo que es el sacrificio de la cosa sacramental. Se volvió algo laical. Se le perdió la gracia, la divinidad, la esencia al sacramento. Separaron ambas cosas y Lutero va a retomar esa idea. Él dice, sí hay comunión, retomando su primera idea, pero no hay presencia de personas, no hay. No quiso llegar a eso que antes sí lo sostenía. Solo hay una memoria, un recuerdo, que es lo que mantienen la mayoría de iglesias protestantes ahora. No, ese es solo un recuerdo de lo que pasó. No hay una persona ahí. Y es la gran diferencia entre la iglesia cristiano-católica y las demás denominaciones. Para nosotros, Él está ahí. Y es una persona. Es una persona, está ahí. Bendito sea Dios. No vamos a entrar aquí en la argumentación de todos nuestros santos, bendita Iglesia Católica Cristiana. Todos ellos han tenido la oportunidad de estar en la presencia eucarística, llenados, repletados, transformados, transfigurados por el Cristo vivo que está ahí. Ahora, mantienen el no a la misa de difuntos. Al final de su vida, Martín Lutero se casa con Ana Bolena, una ex religiosa que deja el convento, se casa con este señor Lutero, y un día salieron al patio de su casa. El problema es que Martín no quería dividir la iglesia, él quería reformar la iglesia. Pero los príncipes alemanes y otras personas se aprovecharon del problemón y rompieron e hicieron su propia iglesia. Cuando al final de la vida tuvo ataques satánicos muy horribles, la vida, el otro, después de empujarlo, lo trata de destruir a Lutero, y al final de su vida le dice a Ana Bolena, mira Martín, qué lindas las estrellas. Y dice Martín Lutero, lástima que ya no son para nosotros. Martín sabe que se le fue de las manos la reforma y se llegó a una división que nunca debió haberse dado. Esto de la reforma en la iglesia no es nuevo.
Ya Francisco de Asís lo hizo, Domingo de Guzmán, Bernardo de Claraval, Santa Matilde, San Enrique, San Cunegunda, Santa Genoveva. Todos ellos en su momento renovaron la iglesia. Santa Teresa de Ávila, renovando a los carmelitas. El problema es cuando permites que la carne, el ego y el enemigo se metan en esto. Que tu soberbia, tu prepotencia se metan en esto y terminamos haciendo lo que no debió haberse hecho. Después el mismo demonio le pasa factura a Martín Lutero e intenta destrozarlo, después de haberlo utilizado para partir el cuerpo de Cristo. Estos son a grandes rasgos los argumentos. Fíjense que hemos mencionado la Confesión de Augsburgo, 1530, vuelve a salir otra vez. Ahora entramos a Calvino. ¿Cuáles eran los errores fundamentales de Lutero? Dos. En primer lugar, individualismo radical. Se le olvidó la vida comunitaria. Y quiero detenerme en eso. Es el problema que tenemos hoy. Tenemos una iglesia muy individualista, donde no hay vida comunitaria. Este es un grupo nada más de estudio bíblico. Y no funciona. Estamos en el error de Martín Lutero. No logramos una vida comunitaria. Nos reunimos a veces para estudiar Biblia. Sí, pero ¿y cuándo para convivir como hermanos en Cristo? Y la lucha tiene que ser esta. Si no, nos volvemos protestantes también nosotros. Porque ese fue el gran error de Martín, que cada quien libra su cacaste. Dios y yo, suficiente, y lo demás. El otro gran error de Martín Lutero fue que no se puede dar una misma cosa. No se puede recibir y dar lo mismo. Por lo tanto, la Eucaristía o se da o se recibe. Es un errorazo. Porque en el testamento, él está pensando en el testamento se recibe, no se da. Pero el concepto bíblico es mucho más amplio que lo que ve Martín Lutero. En la Santa Eucaristía, nosotros venimos con los dones, vino, pan, pero sabemos una cosa, que eso Él mismo nos los ha dado. ¿Se puede recibir y se puede dar? Claro que sí. Lo han sostenido los padres de la Iglesia a través de los primeros siglos, sobre todo. Pero la arrogancia protestante va a ser tan grave que va a llegar a corregir a los padres de la Iglesia del principio. Veamos cómo lo hace Calvino. Hebreos 7:24. Pero este posee un sacerdocio exclusivo, porque permanece para la eternidad. Palabra de Dios. 7:24. Hebreos. Pero este posee un sacerdocio exclusivo, permanece para la eternidad. Es correcto, es la palabra de Dios. Pero lo que va a argumentar, cómo va a manejar el texto, acuérdense que Calvino es un poco posterior a Lutero, estamos hablando de 1509, 1564. Si él es el único y eterno sacerdote, ¿por qué tienen que ver más sacerdotes aquí? Dice, le dio vuelta al texto. Le dio vuelta al texto. El único sacerdote es él. ¿Por qué tienen que haber más sacerdotes? Él es el eterno. Si hay otro sacerdote, entonces quiere decir que Jesús no es el eterno. Hay otro. Está argumentando. Es Calvino. La diferencia entre Calvino y Martín Lutero, Lutero era más fogoso y un poco desordenado. Calvino es más metódico y es más fuerte en su forma, es más sistemático en la manera de argumentar. Por lo tanto, es un poco más peligroso la manera como argumenta Calvino, porque él profundiza más, razona más. Él dice, es el único y eterno sacerdote, pero siempre llevándose hacia afuera a la iglesia. Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Palabra de Dios. ¿Cuál es aquí? Esta es una de las doctrinas más sentidas de la iglesia protestante, la justificación por las obras.
no a la justificación por las obras, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Esto lo realizó de una vez para siempre. Si nosotros, argumenta Calvino, hacemos misa todos los días y a cada rato, esto llevaría a pensar, oiga, hermano católico, yo cuando me muera voy a dejar pagadas 1000 misas. Así no hay ningún problema, subo. Eso es peligroso. Eso es bien peligroso. ¿Y tu conversión qué? Ah, qué bueno, che, y el que no tiene pisto para pagar 1000 misas, ¿qué va a hacer? Se hunde, pobrecito. Ese es como el que no tiene pisto para salir de la cárcel. No tenés pisto, entonces hundiste, no hay problema. Tenés pisto, yo te saco mañana, no hay problema. El problema que está viendo aquí, allá en el fondo hay un poco de razón. Manipulamos las cosas y no entramos en la conversión. Hacer misas a cada rato para aplacar a Dios, ¿y cuándo vas a cambiar? Es bien peligroso pasar 48 horas, 100 horas, 1000 horas delante del Santísimo. ¿Y tu conversión cuándo? La gente cree que porque vienen las 40 horas o pasa todo el día delante del Santísimo ya es. El Papa lo ha dicho bien claro, no sé si lo han visto por ahí. Muchos se creen puros porque van a misa y comulgan, dice el Papa Francisco, pero no se arrepienten, no perdonan, no se dejan corregir, son no arrepentidos, dice el Papa Francisco, son no arrepentidos. Está hablando para nosotros. Muchos se creen puros porque vienen a misa y comulgan, pero no se arrepienten de eso. Y no piden perdón, y no se dejan corregir. Ese problema lo tenemos entre nosotros, ¿o no? ¿Cuántos de los que están aquí están realmente arrepentidos? Levanten la manita de todos sus pecados. ¿Cuántos de los que están aquí de verdad piden perdón a todas las personas que han hecho daño? Levanten la manita. Ya menos, miren. Es que no hay paz. ¿Cuántos de los que están aquí se dejan corregir sin buscar ningún tipo de venganza? Corregir a uno de los hermanos es bien difícil porque están esperando, porque me atacó, pues soy yo, aquí voy yo, ya sabe quién soy yo, le voy a dar duro, yo también le voy a sacar otra porchugosa. Mire, el problema es creer que porque estamos aquí, que bueno, bendito sea Dios, uniformados en misa, en asamblea, sí, pero ¿y tu conversión qué? Y pedimos sanación, y pedimos liberación, sí, pero no pedimos conversión. Y yo he contado que a veces hasta me agarran la mano, hermano, hágame una oración, hermana, y ella le dice, no, hermano, y me agarran, póngamela, hermano, ore por mí. Sí, pero ¿y cuándo vas a cambiar? Entonces yo le digo, sí, hermana, ahorita voy a orar, Señor, conviértela, Señor, porque no quiere cambiar. Mira cómo le hace para que cambie, porque ella no quiere cambiar. Hoy en la mañana ya venía para acá corriendo. Llega una hermana X, que Dios la bendiga. Hermano, ya venía tarde, no me podía detener, vine tarde. Hermano, mire, aquí le traigo un desayuno. Hermana, sí, gracias, pero ya me voy. Pero hágame oración, púrese. Señor, sánala, toma, Dios. Pero es que es increíble, o sea, no que te lleguen a dejar comida porque te quieren, es que quieren, ese es el pretexto para, y no quieren cambiar, quieren que se les adivine el pasado, el presente y el futuro, y muchos se aprovechan de eso para decir, yo soy sanador, yo puedo adivinar el pasado, el presente y el futuro, mírenme a mí, yo puedo, ¿verdad? Miren, estamos utilizando mal el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces Calvino se da cuenta de eso. Otro sacrificio llevaría a la justificación por las obras. Dice Calvino, el sacrificio de Cristo no necesita ser reiterado ni ratificado posteriormente, sino solamente presenciado en sus frutos por medio de la predicación del Evangelio y la administración de la Santa Cena. Es la conclusión que saca Calvino. No necesitamos estar repitiendo la escena eucarística, la muerte en el Calvario. No, dice Calvino.
fíjense que en el fondo tiene algo de razón, porque nosotros nos hemos engañado con nuestra formación deficiente. Nos gusta la bendición, nos gusta estar un ratito, aguantar las bancas duras, que no se aguadan, ¿verdad? Sí, pero cambio no me pide, cambio no me pide. Parecerme a Jesús y morir en una cruz como Él no. Entonces preferimos asistir, pagar misa, rosario, sí, pero no cambiar. Sigamos leyendo Hebreos 9:28. Así también Cristo, luego de después de haber ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para su salvación. Palabra de Dios. La forma de argumentar de Calvino: la misa, si en verdad es sacrificio, está desvirtuando la cruz de Dios, que sí es un sacrificio. Y no pueden haber dos sacrificios. El Concilio de Trento, que vamos a ver al final, dice: no hay dos sacrificios, es uno solo. Pero Calvino entiende que así como lo practicaban en aquel momento, daba la impresión en la Edad Media, era un sacrificio cruento, con sangre. Y la gente llegó a pensar de esa manera, que ahí estaba realmente Jesús siendo partido, despedazado, que se tenían que ver las gotitas de sangre saliendo, cayendo en el altar, que eso tenía que repetirse todas las veces, que toda la gente tendría que ver eso, y se olvidaron del Cristo vivo. Fíjense una cosa: ¿por qué Martín Lutero cayó en errores? ¿Cuál fue la razón fundamental de los errores de Lutero y de Calvino? Están viendo el presente hacia atrás, los errores de la Edad Media, y se olvidaron del Cristo resucitado, y no están viendo hacia adelante. Ellos no logran explicar, no logran entender que Cristo sí está vivo ahí, pero no de la manera como lo plantearon en la Edad Media, sino en el momento de la resurrección. Y fíjense que estudiar a Lutero, estudiar a Calvino, uno ve que no aparece la palabra resurrección. Y es la resurrección lo que le da sentido a la Santa Eucaristía. A ellos se les olvida, están viendo los errores, sí, está bien que vean los errores. ¿Cuánta gente entre nosotros? Observe, hay gente que siempre te está sacando defectos, nunca te dice cosas buenas, solo defectos. Parecen protestantes, parecen luteranos o parecen calvinistas. La próxima vez que usted vea a una persona que solo defectos, ¿eres calvinista o eres luterano? Pregunte al que está sentado a la par suya ahorita: ¿eres luterano o calvinista? Pregunte. ¿Eres luterano o calvinista? Porque solo defectos. Se olvidaron de las cosas lindas del principio. Sí, habían errores en la Edad Media, pero ¿y las cosas lindas del principio qué pasó? Entonces Calvino va a argumentar en esa línea: solamente los frutos en la predicación y la cena. Y va a llegar al colmo en Malaquías 1:11. Leamos Malaquías 1:11. Desde levante hasta poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar ofrecen a mi nombre sacrificios de incienso y oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sabaoth. Palabra de Dios. Y la vamos a leer. Detengámonos un poquito, porque este texto lo utiliza el Concilio de Trento en favor, Calvino lo utiliza en contra, el mismo texto. Desde levante hasta poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar ofrecen a mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. ¿Cómo lo entiende Calvino? Como aquí dice: sacrificios de incienso y oblaciones puras. Él dice: nosotros no somos puros. Por lo tanto, el sacrificio, sí habla de sacrificio claramente, pero él dice: pero no es un sacrificio material, es espiritual. Por lo tanto, lo que está ahí no es material, físico, real, persona.
es espiritual. Es la forma, llegó a negar la forma de entender directa del texto. Hay una manera clarísima de entender este texto, pues él la desvirtúa, diciendo, no, aquí dice, ve, oblación es pura, no somos puros, por lo tanto no podemos ofrecerle materialmente algo, nosotros no podemos hacer nada. Es espiritual. Entonces, este encuentro con Dios es nada más a nivel de espíritu, no hay una persona real, concluye Calvino. Solo espiritual. Entonces, la conclusión de él, suprimamos las ceremonias. ¿Para qué? Y llega algo peor todavía, que haya democracia. Como aquí no hay una persona que dirija todo esto, que cuando nosotros tomemos una decisión, pues que sea en consenso. Y se fue por otro lado Calvino. La iglesia es jerárquica. Hay un papa, hay obispos, sacerdotes. Esto no es la democracia de los partidos políticos. Bendito sea Dios que no somos políticos nosotros. O por lo menos de nombre no queremos saber nada de esas cosas. Porque eso es democracia, eso es otra cosa, demos pueblo, etc. Aquí esto es jerárquico. Y Calvino, coqueteando con los poderes terrenos, comienza a hablar de la iglesia como algo democrático. Para quitar precisamente la autorización del Papa. Aquí todos podemos votar, dice, todos podemos pensar, va a aparecer la nueva era por ahí. Niega, por lo tanto, la tradición. Todo lo que es la tradición, fuera. Entonces, cortó 1500 años de tradición desde Jesucristo para acá. Mire qué tremendo lo que está haciendo. Por eso usted platica con un protestante, él no le habla de la tradición, ni conoce. Y si lo va a mencionar es en favor de él. Pero no lo va a mencionar, ¿por qué? Porque no le interesa. Si Calvino dijo, ya no le hagamos caso, si eso es tan peor que nosotros somos los verdaderos. Y comenzó a corregir a San Juan Crisóstomo, a San Agustín de Hipona, a Santo Tomás de Aquino y los demás. Una soberbia llevada al extremo. Era mucho más intelectual que Lutero, pero era también mucho más soberbio. Él se creyó, dice, yo ya no tengo buena fe de los primeros padres de la iglesia. Qué tremendo era. Todos ellos, ¿verdad? San Irineo, San Justino, San Policarpo, no, se equivocaron, dice. Los doctores de la iglesia se equivocaron. Aquí lo que vale es lo que yo opine, va a decir Calvino. Qué tremendo. Uno piensa hasta dónde llegamos. Sencillo. Una persona con esa soberbia definitivamente no está en la línea de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que revisarnos. Yo cuántas veces le digo al Señor, Señor, si vos sabés que ya llegó mi turno, yo me hago a un lado, yo por mí. Estar al frente nunca fue mi sueño. Señor, que pase otro, no hay problema. Si estoy haciendo malas cosas, que pase otro, Señor. Todavía hoy en la mañana se lo dije otra vez. Señor, si vos querés yo por mí, ya estuvo, ¿verdad? Que pase otro. No podemos aferrarnos a los puestos ni andar buscando puestos. No es esa la tarea. Creernos que nosotros sabemos la verdad y los demás no saben nada. A ese nivel llegó Calvino. Imagínense cómo viene formándose, degenerándose el pensamiento de estos personajes. Y esto es lo que ahora alimenta muchas iglesias protestantes. Solo espiritual. Entremos ahora, además dice, solo dos sacramentos, bautismo y la cena. Cena, no le llama fracción del pan. Veamos un poco a Melanchthon, un alemán también, es un sabio humanista alemán, Hebreos 7:18. De este modo queda derogado el precepto precedente por razón de su ineficacia e inutilidad. Palabra de Dios. Melanchthon es el primero, antes de Lutero, que habla de no se le tiene que llamar sacrificio a la Eucaristía. Él lo hizo desde un razonamiento enciclopédico sentado en un pupitre, no lo hizo de rodillas delante del Señor. Es bien peligroso cuando nos jactamos de que venimos de una universidad tal. Ahí no se encontró a Dios, aquí se encuentra a Dios de rodillas se le encuentra a Él. Y Melanchthon va a ser amigo, pero con ciertas diferencias también con Lutero, ambos alemanes,
y van a ir planteando precisamente la doctrina protestante. Melanchthon fue el primero que se opuso al nombre sacrificio, y él explica por qué de la antigua ley hemos pasado al Evangelio, del judaísmo hemos pasado al cristianismo. Allá se hablaba de sacrificios, pero eso ya partió, eso ya pasó de moda. Por lo tanto, estamos en el cristianismo. Ya no deberíamos hablar de sacrificios. Él murió una vez para siempre, Él ya pagó, nosotros muy bien, démosle gracias, alabemos a Dios, va a decir Melanchthon, lo va a decir Calvino también. Démosle acción de gracias, cantémosle, bendigámosle, pero no tenemos por qué morir nosotros en una cruz como Él, porque Él ya pagó por nosotros. Es la doctrina protestante. Hay una diferencia entre Lutero, que es Lutero, es más cristocéntrico. Melanchthon es un humanista, es más antropocéntrico. Todo gira alrededor del hombre. Lutero todavía todo gira alrededor de Dios, pero con esas desviaciones. Distingue entre sacrificio de alabanza y sacrificio de expiación. ¿Por qué tenemos que estar repitiendo sacrificio de expiación si Jesucristo ya pagó? Vale, dice, el sacrificio de alabanza, y al final quita hasta el sacrificio de alabanza. Llegó a ese extremo, dice, ya no tenemos ni por qué alabar a Dios. Se perdió en esa línea. Veamos un poco el Concilio de Trento. ¿Cómo responde el Concilio de Trento? Ahí hubo 3 momentos, 1545 a 1547, las primeras sesiones, el Papa Julio III, después 1551, 1552, y la tercera, la segunda fue la más importante, 1562 a 1563. Tratando, en primer lugar, el concilio se hace para contestarle a la reforma protestante. Veamos algunos detalles. Daniel 12:11, ¿quién lo tiene? Daniel 12:11. Contando desde el momento en que sea suprimido el sacrificio perpetuo e instalado el abominable ídolo del devastador, serán 1290 días. Palabra de Dios. Estos son algunos de los textos utilizados por el Concilio de Trento. Desde el momento en que se suprime el sacrificio, llegará un momento en que el sacrificio se suprime y solo queda uno, no hay 2 sacrificios. El de Jesús, que es permanente. Llegará el momento en que el sacrificio del Antiguo Testamento se suprime, claro que se suprimió. Ya no está el templo de Jerusalén con los 1000 corderos siendo degollados en Pascua, en la fiesta de los ázimos. Solo hay un sacrificio permanente. Rechaza la tesis de 2 sacrificios distintos. El sacrificio y el sacerdocio sobrepasa a todo otro sacrificio y sacerdocio. Por lo tanto, esto tiene una dignidad, con textos bíblicos, tiene una dignidad invaluable, permanente. Lo que va a decir el Concilio de Trento es, el sacrificio de Jesús es único, sí, pero se prolonga, no es estático, no se quedó anclado en el Antiguo Testamento. Sucedió una sola vez en la cruz, sí, ahí no hay ningún problema, pero dice, no se extingue en la cruz, es eterno y continúa en la iglesia. Lo que vino a marcar Jesús es un estilo, y Él quiere que nosotros lo continuemos. Todos nuestros santos, Luisa Picarreta, en su libro de las 24 horas dice, Señor, yo quiero estar crucificada contigo las 24 horas. Permíteme, ya sufriste bastante, permíteme hacer mi parte. Es tomado de San Pablo, tengo que completar en mi cuerpo lo que le falta a la pasión de Jesucristo. Colosenses 1:24. Todos los santos han entendido esto, Santa Rosa de Lima. Tenemos que, y Jesús en todas las revelaciones lo dice bien claro, hija, a Faustina, entre más sufres, más te amo, porque entonces tu amor es más puro para mí. Ofréceme, dame ese sacrificio. Continuamente está hablando eso Jesús. Todos los santos lo han entendido, la iglesia lo ha entendido. Es una manera de llevarle la contraria a la iglesia de la Edad Media.
Solo las palabras que se deben utilizar, memoria, representación, aplicación, son las palabras claves, nada más. No hay palabra de sacrificio. Memoria no es una rememoración mental, como ellos lo entienden. No, estamos recordando que Jesús murió en la cruz. El acontecimiento se actualiza una vez más. Ese es un gran misterio. Como Jesús, cuando el Padre Pío levantaba las manos, tenía los estigmas y se le podía ver la corona de espinas. Ahí estaba Jesús. Cuando el cura de Ars subía a la grada del altar, él iba temblando de la emoción porque él decía, Jesús está en mí. Jesús, y se quedaba clavado con el cáliz y le tenían que jalar la sotana, Padre, siga la misa. Se quedaba en éxtasis. Jesús estaba ahí. Todos los santos de nuestra bendita iglesia lo han entendido de esa manera clarísima. Sí, es único, pero se actualiza. Esa palabra no la utilizan ellos, solamente es un recuerdo nada más. Representación no es imitación, es actualización. No vamos a imitar lo que hizo, vaya, ponete allá, ponete aquí, trae una semita de ahí de la tienda de enfrente, un poquito de prescriptor de uva, vamos a representar, no es representación, es una actualización. No solamente imitamos gestos, Él está presente una vez más entre nosotros, dice el Concilio de Trento. Hebreos 5.1, veamos qué dice Hebreos 5.1. Todo sumo sacerdote de los hombres y los representa en las cosas de Dios, por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado, palabra de Dios. Todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres. No está hablando de Jesús aquí, todos somos sacerdotes. Está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. No está hablando hacia atrás, está hablando de una manera permanente. De una manera permanente. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados porque está también el envuelto en flaqueza y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad si no es llamado por Dios, lo mismo que Aarón. Está hablando de los antiguos, pero esto no dice, y esto pasó, esto sucedió, esto no volverá a pasar, no lo dice el texto. Por lo tanto, se prolongan los sacerdotes y Jesús se da como oferente. La misa tiene eficacia expiatoria. El texto dice, Él se da para pagar por sus propios pecados y por los pecados de los otros también. No añade nada a la cruz. La Santa Misa no le añade nada a la cruz. No son dos sacrificios diferentes, esos son los sacrificios actualizados, vividos. Por eso nosotros cuando estamos en la Santa Eucaristía, deberíamos pensar, por lo menos pensar, estamos en el Monte Calvario, estamos en el Vía Crucis, estamos en Getsemaní, estamos con Jesús. Toda la vida, encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección de Jesús debería estar presente en la Santa Misa. Por eso los textos bíblicos tienen sentido. Nos están recordando de alguna manera algunas secciones de Jesús. Lo ideal sería que nosotros la viviéramos de tal manera, como la han vivido otros grandes personajes, que han llorado cuando venían a la Santa Presencia, lloraban por sus errores o lloraban de la emoción de recibir a Jesús. Nosotros nos hemos vuelto muy mecánicos y ese problema es el que atacó la Reforma Protestante. Muy mecánicos. Yo veo cuando hacemos la señal de la cruz, no pasó nada. Debería de haber toda una presencia trinitaria. Malaquías 3.3. Veamos qué dice Malaquías 3.3 respecto a esto. Malaquías 3.3. Se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán quienes presenten a Yahvé oblaciones legítimas. Palabra de Dios. Hay dos ideas en el texto, si se fijan. Dice el texto, es una cita utilizada por el Concilio de Trento.
oblaciones legítimas. ¿Qué es una oblación? Un regalo. Cuando tú regalas algo, te estás sacrificando. Algo te salió de la bolsa, algo te desprendiste para entregar a alguien. Pero tiene que ser, dice, una oblación legítima. Oblaciones legítimas. Dios, dice el texto, sí permite que ofrezcamos. Sí se pueden presentar. Se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví, los acrisolará como el oro y la plata. Y serán quienes presenten las ofrendas. Nunca el texto dice, miren, yo no quiero nada de ustedes. Tienen que seguir presentando ofrendas. Tienen que seguir haciendo el culto, pero de una manera legítima, una manera pura. Dice, tienen que purificarse antes de. Eso sí es correcto. Pero no dice que no se puede. Moisés, quítate las sandalias, el lugar que estás pisando es tierra sagrada. Pero no le dice, no puedes venir aquí porque yo soy santo, eso no lo dice. Quítate las sandalias. El culto se tiene que seguir dando. Lo que no se debe de hacer es con el error, con el pecado, como dice el Papa, sin arrepentimiento, sin perdón, sin mansedumbre. Había un profesor de teatro muy bueno, de los mejores que ha habido en El Salvador, maestro Edmundo Barbero, que Dios lo bendiga, profesor universitario, español, muy bueno, y él venía de Europa, de conocer teatro, del mejor teatro del mundo, y él cuando estábamos estudiando, ensayando una obra de teatro, pasaba uno de los hermanos, de los compañeros a hacer el personaje, y cuando terminaba le decía, mire, hay 1000 maneras de hacer ese personaje. De la única manera como no se puede hacer es como usted lo acaba de hacer. Es la única manera. Queridos hermanos, hay una sola manera de ser cristiano. De la manera como estamos haciendo, no vamos a llegar a ser cristianos. Peligrosos nos quedemos en una de las etapas protestantes. Revisémonos nosotros, todos. Si el Papa lo está diciendo, no por ir a misa y comulgar, y pertenecer a esta parroquia o la otra. Aquí no dice el Papa, qué bueno que no dice el Papa, tienen que ser carismáticos, infantilistas, cursillistas, de locura y salvaban. No dice esas cosas. Arrepiéntanse, dice el Papa. Déjense corregir, pídanse perdón. Sean humildes, eso sí. Purificados, dice el texto. Mire lo que dice el texto. Los acrisolará, los purificará. Y serán quienes presenten a Yahvé oblaciones legítimas. El problema no es la Santa Eucaristía, el problema somos nosotros, que venimos mal preparados. Ese sí es un problema grave. Pensamos que a la iglesia protestante se le fue de un lado el pensamiento. El problema no es Cristo, Cristo está aquí, Cristo está aquí. El problema somos nosotros. Y ese sí es un problema actual y grave. Terminemos, 1 de Pedro 2, 5. Primera de Pedro 2:5. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo, palabra de Dios. Y lo vamos. Primera de Pedro 2:5. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual. Pero me quiero detener en eso. La palabra espiritual puede ser peligrosa, porque la utilizan mal aquello. Ahí está, ¿eh? No tiene que ser material, porque Dios no está hablando de otra cosa. Cuando dice el texto, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, ese es el punto. Hay que leer el texto completo. Claro que tiene que seguir habiendo sacerdocio, pero tiene que ser santo. El edificio en primer lugar es de adentro, de adentro. Es peligroso cuando nosotros hacemos el montón de cosas y nos llenamos del montón de cosas y creemos que ya somos grandotes. Por el montón de obras que hacemos, no sirve para mayor cosa. Si no está unida a una verdadera espiritualidad. Tendríamos en este momento que entrar en otros textos, Romanos 12:1, por ejemplo. Ofrézcanse ustedes.
Ese es el culto agradable a Dios, va a decir San Pablo. Ya lo hemos estudiado un montón de veces. Entonces tendríamos que revisar qué es lo que está pasando hoy. Este tema apenas lo hemos iniciado. Tendríamos que dar la respuesta completa a todas las interrogantes de Lutero, Calvino, Melanchthon y todo lo demás. Y agregar algo. El Concilio de Trento, la primera sesión prácticamente no dijo nada. Solo aquella famosa votación donde dijeron sigamos con el latín. Es lo único, la primera sesión. Fue en la segunda donde se tocó algo de esto. En la tercera, menos. Y una de las cosas que se le acusa, tenemos que ser muy honestos, había muy pocas citas bíblicas en los documentos del Concilio de Trento. Y algunas citas que se utilizaron, el libro del Génesis, capítulo 4, pues eran muy vagas. Es lo que ahora se le acusa al Concilio de Trento. Da la impresión que no quisieron entrar en las profundidades. ¿Es un sacrificio, sí o no? ¿Es expiatorio, sí o no? ¿Está Jesús realmente presente en su cuerpo, sangre, alma, divinidad? ¿Sí o no? El concilio no lo definió. Van a tener que venir otros concilios a tocar este punto. Y eso fue una falla. Dejar el latín 500 años y no definir lo que tendría que haberse definido. Algunos, se conocen nombres, algunos participantes del concilio dieron documentos, pero no fueron escuchados. Y la cosa siguió caminando mal. Han venido otros concilios a dar luz a lo que tuvo que haberse hecho 500 años atrás. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo la Eucaristía? ¿Cómo está nuestra vida respecto a Jesús? Porque si realmente creemos que Él está ahí, como dice Santa Faustina, si de verdad creemos que Él está ahí, ninguno de nosotros haría el pecado que estamos haciendo. Cuando usted y yo seguimos pecando tan tranquilamente, estamos en la Edad Media, no hemos creído que Jesús esté ahí. Nos volvimos protestantes, católicos protestantes, que se brincan a Jesús porque pues yo no estoy seguro que Jesús esté ahí. Esa es la doctrina protestante. Y entonces no hay ningún problema. Pequemos. De todas maneras, Dios no está ahí. Pero nosotros sabemos claramente, creamos o no, nos guste o no, Jesús está aquí. Jesús está vivo. Jesús está presente. Y te tiene que doler a ti, me tiene que doler a mí. Todo el pecado que hacemos nos tiene que doler cuando no hacemos las cosas como Dios quiere, sino como la carne nos empuja. Pidámosle al Señor en esta hora. Supliquémosle a ese gran Dios que nos ilumine, que no caigamos en los errores de la Iglesia protestante. Gracias hermana Rita, es una observación bastante delicada. Platicamos la nueva era anda diciendo eso. Dios está en las plantas, en los animales. Usted no tiene que acudir a Jesús, no tiene que acudir a la Biblia, porque Dios está dentro de usted, dice todavía la nueva era. Hay demasiada gente predicando en un montón de lugares, sin buena formación. Hay que ser muy fino en eso. Claro que Dios está en todas partes, es omnipresente, claro que sí. Pero no en todas partes se le ama de la manera correcta, hay que ser bien específico. Si Jesús dice en aquel video que aparece por ahí, estoy solo, y lo dice delante de Dios Santísimo, estoy solo, un montón de gente que está adorando al Santísimo, estoy solo, a nivel mundial Jesús está solo, y ese montón de parroquias, quiere decir que no estamos haciendo bien las cosas. Claro que Jesús está en todas partes, pero no en todas partes está acompañado ni amado. En muy poquísimas partes Jesús se siente bien. Si a Faustina le dijo que no llegaban ni a 50 los que realmente lo amaban como él quería, y se lo dijo también a Margarita María Lacoque, que no llegaban ni a 40, entonces no es cierto que en todas partes es lo mismo. Cuando conocemos un poquito de esta historia nos damos cuenta que aún dentro de la misma iglesia hay un montón de deficiencias y nos equivocamos por eso. El Padre lo ha dicho muy bien, nos dejamos arrebatar el nombre, es nuestro, somos cristianos, católicos, nos dejamos arrebatar el nombre. Y como somos católicos, pues no somos cristianos, entonces no hay problema. Problema cultural, problema de formación. Somos cristianos, católicos, sí, pero cristianos. Ellos son cristianos protestantes, que Dios los bendiga. Pidámosle al Señor que nos ayude precisamente en esta hora
a ser cristianos católicos, pidámosle al Señor que, como dice el Papa, toda esa forma de venir a la iglesia, a misa y comulgar, pidámosle a Dios en este momento. El punto no es que dependamos de una persona, sino de Dios. Y venir a misa es bueno, claro que sí, pero si nos arrepentimos, dice el Papa, si pedimos perdón, si nos dejamos corregir. Señor, al finalizar este momento, gracias por cada una de tus hijas que están aquí, bendícelas. Gracias por este lugar, gracias por los sacerdotes que celebran misa, que lo hagan cada vez con más unción, pero también nosotros no venimos solamente a ver, no venimos a asistir, queremos vivir la Santa Eucaristía y no queremos cometer los errores de la Iglesia protestante y no queremos caer en los errores de la Edad Media, donde aquello se volvió puramente rito, nos olvidamos de lo demás y sobre todo nos olvidamos de ti, Jesús. Ayúdenos a centrar toda nuestra vida en ti. Que no hagamos nada que tú no autorices. Señor, por misericordia, ayúdanos, Señor Dios, a caminar según tus líneas y que nuestra fe cada día crezca más y más hasta llegar a creer que tú realmente estás en la presencia eucarística, de una manera viva, con un corazón palpitante de amor por cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor Dios. Con esa presencia eucarística, sánanos a cada uno de nosotros, límpianos, purifícanos, Señor Dios, llénanos de tu gracia, que nuestra vida entera a partir de ahora sea cada vez una adoración permanente para ti, que no importa lo que hagamos, donde estemos, que nuestra vida se convierta en una adoración para ti, que seamos cada vez más anónimos, más sencillos, más humildes, más tiernos, más dulces, que ya no intentemos, como aquellos reformadores, imponer nuestro criterio y hasta entender la Biblia a nuestro modo, en favor de nuestras propias conclusiones. Señor, ha llegado el momento de aprender a ser mansos y humildes de corazón. Madrecita Santa, ayúdanos porque solos no podemos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquellos que vamos a intentar no cometer los errores de la Edad Media, viviendo de tal manera que la gente, como dice San Francisco de Asís, pueda descubrir a Jesús en nuestra propia vida, aquellos que nos comprometemos a intentar parecernos a Jesús lo más posible, día y noche, nos comprometemos con un aplauso a Jesucristo el Señor, el que sí está en la presencia eucarística, el que está en la palabra sí, pero también está en la especie del pan y del vino. A ti, Jesús, todo el honor, toda la gloria, toda la honra en tu presencia eucarística, Jesús. Te amamos, Jesús, en tu presencia eucarística te amamos. A ti, Jesús, persona, nuestro Dios y Señor, bendito seas. Gracias por estar aquí. Gracias por llenar este momento, mi Señor Dios. Bendito seas, bendito y alabado seas, Señor. La gloria sea para ti, Señor Dios. Bendito seas ahora y por siempre. Bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dígale a su hermano, a su hermana, dígale, Jesús está vivo en la Eucaristía.